El versículo que ya usted se sabe de memoria, seguramente, y vamos a leerlo, está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 17, y lo decimos todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Podemos sentarnos. Gloria a su nombre. Hay un versículo que tiene que ver con todo lo que vamos a ver hoy. Y este versículo está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. De ahí vamos a luego pasar al Salmo 32. Este versículo dice así la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí este versículo del apóstol San Juan escribiendo a sus hijitos. Este versículo está escrito mayormente a creyentes, hijos de Dios. Cierto es que lo usamos mucho para la predicación y para hacer énfasis en que, de todas maneras, el inconverso, para entrar a la presencia de Dios, tiene que confesar sus pecados. Y usted dirá, bueno, ya yo lo hice, no necesito ese versículo. Resulta que está allí para nosotros, precisamente. Pero ahí, este texto consta de tres partes, por así decirlo. La primera es la condición. La condición. La segunda es la certeza. Y la tercera es el cumplimiento. Condición, certeza y cumplimiento. Cuando decimos condición, es que dice por el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan que debemos nosotros abierta y honestamente enfrentarnos al pecado sin ocultar nada. De hecho, la palabra confesar en la Biblia es la palabra griega homonogeo, que es decir lo mismo es la palabra, pero en este caso es confesar a Dios, es decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Y allí caemos usted y yo en nuestra condición, creyentes en Cristo, de decir, no, pero esto no es tan malo, Señor, estas mentiritas o este pecadito blanco. Sí, hay hermanos que lamentablemente están en eso. Pecado es pecado, así lo pongas como lo pongas. Cuando el inconverso o nosotros mismos llegamos a los pies del Señor, lo hicimos o no pudiésemos haber obtenido la salvación por gracia si no mostramos al Señor nuestro corazón y nuestra perdición. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es más, para poder ser salvo, Dios tuvo que habilitarnos, porque un muerto no puede oír. Y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso Dios permitió en su gracia que nosotros pudiésemos escuchar y echar mano a la vida eterna, confesando nuestros pecados, rindiéndonos a Él y teniéndole a Él como nuestro Señor y Salvador. Ese es el paso de la salvación, que a veces parece difícil para la gente, pero es tan sencillo cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Pero vamos a tomar un momento como creyentes en Cristo. ¿Sabe usted y yo también lo sé, que tenemos una condición que no conocemos nuestro propio corazón? Usted y yo a veces hemos dicho, no, tranquilo, yo me conozco a mí mismo. Mentira, usted no se conoce nada, ni yo tampoco. Jeremías nos dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Tú mismo? No. Yo, Jehová,
que pruebo los corazones. El Señor es el único que nos conoce. Y por eso es que el corazón es tan engañoso, que es por medio del corazón y no es el músculo que está allí latiendo. En la Biblia el corazón es el centro de las emociones, el centro de las decisiones, es el foco con el cual podemos amar a Dios o rechazarle. Amamos con el corazón a Dios porque todo nuestro ser está vaciado en Él. Por eso es que Romanos 10:8 nos dice acerca de la salvación que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu hígado, en tu corazón. ¿Por qué? Porque es la palabra que nos habla de lo central de nuestro ser. En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyese en tu corazón. Es decir, tú vas a confesar con tu boca lo que ya tienes en el corazón. Entonces esto nos habla de la condición. Pero confesamos nuestros pecados, decimos lo mismo que Dios dice acerca del pecado, hermanos. Y en este mismo momento, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? ¿Sabe? Yo he estado orando que el Señor me haga más sensible a los versículos que leo y que escucho. Pero, ¿qué nos está diciendo el Señor en la predicación? ¿Qué es lo que nos estamos llevando a nuestra casa, en nuestros corazones? El Señor nos está hablando. A veces nos hacemos los locos. O nos hacemos los desentendidos, o decimos, eso me pasa, sí me pegó por aquí un poquito, pero el Señor sabe nada, Él lo sabe, sí sabe todo, pero Él quiere que tú le confieses tal como Él lo ve en la palabra de Dios. A Dios no le podemos ocultar nada. Tú no tienes cómo esconderle a Dios, ni yo, ni nadie, porque todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias trapos de inmundicia. Todo lo que tú crees que eres bueno, pues no eres nada. Otra vez me encanta ese himno de Jesús Adrián Romero, cuando dice, si me vieran tal cual soy, se enterarían que lo que en mí han visto reflejado no soy yo, es la luz de Cristo, no soy yo. Si Dios nos diera que en un momento dado nuestros pensamientos, si nuestro corazón fuera expuesto en forma pública, saliéramos pero avergonzados, tal vez. ¿Qué estaríamos delante del Señor diciendo? Y Él lo está viendo en este momento. Por eso nuestra condición es esa. Lo segundo es la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. Una vez que tú y yo confesamos delante del Señor, inmediatamente viene el perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Cualquiera que sea tu pecado, Él va a ser fiel y justo en perdonarnos. Y estoy hablando ya creyentes, pero la persona que no tiene a Cristo puede tener la certeza de que la obra de Cristo hasta este momento está potente y latente. Y en palabras del apóstol, lee aquí que no se ha cortado el brazo de Jehová, ni su oído se ha agravado para oír. Y hoy hay oportunidad de salvación. La certeza de que Dios es fiel a sus promesas. Es un Dios fiel que no hace el mal, es recto, justo es Él. Deuteronomio 32:4. Dice Jeremías 31:34, perdonaré su maldad y no recordaré nunca más sus pecados. Mire, la base del perdón en el Antiguo Testamento estaba en sombras por medio del sacrificio y la sangre. ¿Qué era esto? Es la obra de Cristo. En el Antiguo Testamento eran salvos también por la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, pero lo que ellos tenían en ese momento eran simplemente sombras para que Dios, era como si estuvieran a Cristo allí, ellos creerían porque creerían en las sombras que estaban siendo enseñadas por Dios en aquel momento. Y cuando dice que Dios no se acordará de sus pecados, en eso es diferente el ser humano, por supuesto. Se dice, yo te perdono, pero... Usted no puede perdonar y tener un pero porque no está perdonando nada. Por eso es que el apóstol nos dice en Efesios que perdonad unos a otros, así como Cristo también os perdonó. Es decir, que Cristo nos perdonó de una manera que tenemos que, cada vez que decimos vamos a perdonar, es que vamos a perdonar como perdonó Cristo. Dejar atrás todo, porque nosotros si acusamos a alguien podemos tener 1, 2, 3 y 4 de ellos acusándonos a nosotros. Entonces, la certeza de que Dios perdona y nunca más se acordará de nuestros pecados. Hermanos, quien saca un pecado suyo de la antigüedad que Dios ha perdonado es el acusador, es el diablo.
Y no es que se va a aparecer con Cacho y el tenedor. Es por medio de los seres humanos. Si usted alguna vez quiere sacar un pecado de alguien que Dios ya lo perdonó, usted está prestando su boca al diablo. Así de claro. Pero lo tercero es el cumplimiento. El texto griego dice que en realidad Dios perdona una vez y para siempre. Claro, porque cuando usted y yo somos salvos eternamente. Pero aquí estamos hablando de la comunión. ¿Qué perdemos si estamos en pecado y no confesamos eso? Pues no vamos a prosperar. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. No hay bendición, no hay gozo, no hay alegría. No hay bendición en las palabras que hablamos, no hay bendición en el testimonio que damos. No podemos ser luz a otros porque estamos con cosas en nuestras vidas, estamos con cosas ocultas, estamos con, dígalo en cualquier argot del país, estamos con una espina en el corazón, con una espada, con una culebra enrollada, con una burra guardada en el garaje. Cualquier cosa que digan que están cosas que están guardadas en nuestros corazones que impiden que la gracia de Dios fluya a usted, y Dios se lo hace saber, ¿sabe? Dios se lo va a hacer saber, no me pregunte cómo. Va a haber un momento en que usted se va a dar cuenta, como yo me he dado cuenta, y muchos creyentes, caramba, estoy mal delante del Señor. ¿Qué debo hacer? Confesar mi pecado. Y decirle abiertamente, no, Señor, tú los conoces. Por eso es que en público no podemos pedir perdón por la congregación, salvo excepciones como hacían en el Antiguo Testamento, que habrían sesiones que oraban por el pueblo. Pero cuando usted está orando, usted no puede nombrar sus pecados en el público. Eso es algo individual que usted tiene que hacer. Entonces tenemos ahí la condición, la certeza y luego el cumplimiento. Este verbo nos limpia de todo pecado. Se refiere a que una vez que Dios perdona, no solamente que perdona, es que restituye y mantiene. Dios nos llena de su gracia. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Entonces, ese es un versículo que tenía de introducción a lo que vamos a hablar. Y vamos a leer entonces en el Salmo 32, una experiencia del rey David. Si podemos irnos, por favor, la lectura al Salmo 32. Y comenzamos, ahí está el versículo 1, usted lo puede seguir en su Biblia y también lo puede seguir en la pantalla. Vamos a leerlo entonces. Salmo 32 dice así la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí parece que hay el cambio de Dios ahora hablando. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Señor, prospere su bendita palabra.
Mire, hay 3 salmos de bienaventuranzas en los libros de los salmos. El primero es el Salmo 1, nos habla, es el Salmo de la vida recta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como, usted lo sabe. Eso nos habla de la vida recta de una persona en cuya vida la palabra de Dios tiene un valor determinante. Por eso es bienaventurado, porque en la ley de Jehová medita de día y de noche. Esa es la clave. Entonces, el Salmo 1 es el salmo de la primera bienaventuranza que encontramos. Pero también tenemos el Salmo 41, que es que está cerca acá también, que nos habla de las otras bienaventuranzas, que es un salmo de David: bienaventurado el que piensa en el pobre. Aquel cuyo corazón ha sido redimido y ha sido tan agradecido con la gracia de Dios que quiere mostrar esa gracia a los demás. Entonces, el segundo salmo de bienaventuranza es aquel que piensa en el pobre. Recuerden Mateo capítulo 5, que el Señor habló también de las bienaventuranzas. Y el último de los salmos de las bienaventuranzas es este que tenemos acá, un salmo precioso de David, que es el bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y también cubierto su pecado, y Jehová no culpa de iniquidad. Yo creo que ese es uno de los hombres más felices. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos felices. Nosotros somos bienaventurados porque nuestros pecados han sido perdonados y ya no nos culpa el Señor de iniquidad. ¿Por qué? Porque nuestras culpas han sido cargadas en el Calvario, en la bendita persona de nuestro amado Jesús. Amén. Ahora, este salmo, ha sido clasificado por la iglesia primitiva como uno de los 7 salmos que llaman penitenciales. Es decir, el corazón penitente, el corazón que se acerca a Dios buscando el perdón. Eso se define como un corazón penitente. Y usted va a tener ahí 7 salmos, de los cuales este 32 es uno, pero tiene, por ejemplo, el Salmo 6, el Salmo 38, el Salmo 51, ¿se acuerda? El mismo David que dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Un salmo penitencial. Pero también tiene el 102, el 130 y el 143. Simplemente para dar un contexto de lo que encontramos en la Biblia. Su autor, si usted ve en su Biblia, salmo ¿de qué? De David. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Cómo? Masquil. Y masquil es una palabra que habla de instrucción o enseñanza. Y esto en todas las Biblias usted la va a encontrar, y uno debería leerlo. Masquil de David, porque es un título divino, es una instrucción. Él pasó una experiencia en su vida en la cual Dios le enseñó y quiere ahora instruir al pueblo, a generaciones. Imagínense, ¿hace cuántos años está muerto David en la carne? Pero vivo en el cielo, ¿verdad? Pero nos está enseñando en esta mañana el Santo Espíritu una experiencia que Él tuvo de que somos bienaventurados. Amén. Ahora, ¿cuál es este momento en la vida de David? Haríamos bien en cada vez que leemos un salmo, ver su contexto. Tratar de ver cuál fue su contexto histórico, por qué él está escribiendo ese salmo. Pues resulta que junto con el Salmo 51 es una de las etapas o facetas más tristes de la vida de David. David, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, un rey que fue predecesor o fue tipo del Señor Jesucristo, pues él codició allá en 2 de Samuel capítulo 11 a una mujer llamada Betsabé, que era esposa del general que era más fiel que tenía, que era Urías el Eteo. Y él, bueno, usted puede leer eso después, pero él simplemente estaba en uno de esos días, pero estaba bien como distraído. Y usted puede leer el contexto, pero resulta que David, en el día que salen los reyes a la guerra, dice que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseó por el terrado. ¿Qué cosa estaba haciendo David en vez de estar o en la guerra y después se paró en la tarde
y se paseaba por él mientras su ejército estaba. Hay varias situaciones que pudiésemos luego nosotros hablar de eso, pero hubo una situación de David, como lo hablamos el viernes acá, que las cosas no vienen de repente, las caídas de un creyente no nos vienen de repente. Ha sido un constante bajar y bajar y bajar por las colinas hasta llegar a Sodoma. Pero este salmo también nos habla de las afirmaciones más claras que encontramos en la Biblia acerca de la doctrina de la imputación, de la justificación y del perdón. Usted lo va a encontrar en Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, donde el apóstol San Pablo habla a los romanos citando este salmo y lo pone como la obra de Cristo. En otras palabras, se hace claro lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La única forma de ser salvo, tanto para los antiguos como los de ahora, por supuesto, es la obra de Cristo. Nadie jamás ha sido salvo que no sea por la obra preciosa de Cristo. Que Él se manifestó un momento en la vida que fue en Belén de Judea, cuando vino y nació hace más de 2000 años. Eso es un punto, ¿verdad? Cierto. Pero antes eran salvos por esa obra que estaba profetizada, que Cristo vendría a llevar nuestro pecado. Así que este salmo es un salmo evangélico. Más evangélico nos podemos tener aquí. Un salmo que nos habla de la doctrina de la salvación, que es la misma que el Nuevo Testamento. La gracia de Dios es la misma gracia en el Antiguo Testamento como la del Nuevo. Ahora, David fue perdonado por su fe en Cristo y no por nada que él haya hecho. Fíjense bien, cuando usted lee el versículo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, Jehová no culpa de iniquidad, es otro quien lo hace, que es el mismo Dios. Nada está allí que él diga, porque yo me he portado bien, Señor, porque yo he sido bueno y misericordioso, es que tú me has perdonado. Todo estaba fuera de él. Si en un momento tú piensas, hermano, que puedes tener algo de gracia de Dios, portas bien, porque eres fiel al Evangelio, porque lees tu Biblia, porque oras y que Dios tiene entonces un favor para ti, estás equivocado. No hay nada que tú hagas que puede ganar el favor de Dios. La obediencia sí, la obediencia trae bendición, pero no hay nada que tú puedas hacer, porque eso es salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la primera gran cosa que encontramos acá. Pero el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Lo primero que vemos es la implicación del pecado. Todos pecamos, hermanos, no estamos exentos de esto. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias al Señor que hemos sido salvos del pecado que nos condena y hemos aceptado a Cristo como nuestro sustituto, right? Pero entonces tenemos el pecado diario, aquel pecado que por orgullo el mismo Pedro no quería dejar que Jesús lavara sus pies. Porque no, Señor, no, tú lavarme mis pies, no. Él estaba demostrando un orgullo y el Señor tuvo que ser fuerte con él y creo que lo entendió. Pedro, si no te dejas que lave los pies, no tendrás parte conmigo. Y esa es una práctica que nosotros como creyentes debemos tener. Debemos lavar continuamente nuestros pies, porque andamos en este mundo y nos ensuciamos. Pero también la boca nuestra, el apóstol Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuidado, hermanos, cómo hablamos. Cuidado cómo nos expresamos, cuidado cómo decimos cosas tal vez al inconverso o tomamos parte de alguna conversación, porque podemos estar, y creo que siempre vamos a estar, ante la vista del inconverso para ver dónde te pelaste, para decir, y este es el evangélico. Entonces, él dice... tres palabras que implican, fíjense bien, una fase tan interesante. Vea el versículo 1, dice transgresión,
Después dice pecado, número 2, y después dice iniquidad, número 3. Claro, dice engaño, que es parte del pecado. Pero hay como fases del pecado. El pecado realmente es feo, es una cosa que nos aparta de la comunión con Dios, que nos aparta por la eternidad en el infierno al que no se deja llevar por la obra de Cristo, al creerle a Él. Pero al creyente, usted no va a hacer perderse jamás, hermanos, pero va a perderse la bendición y va a vivir una vida amarga. ¿Sabe qué? El creyente que no vive en comunión con el Señor vive peor que un inconverso en cuanto a lo que le viene encima, porque Dios al que ama castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Así que tengámoslo en cuenta. Hay muchos que se van al extremo opuesto de decir, no, yo soy salvo, salvo para siempre, no importa lo que me pase, siempre seré salvo. Voy un ratico a la iglesia y ya estoy paz con mi conciencia, doy la limosna. Esto no es limosna, esto es la ofrenda que nosotros damos a propósito. Pero tenemos nuestra vida entregada al Señor, realmente estamos mostrando a otros que somos del Señor. Entonces nuestra vida es mediocre, por así decirla, y el Señor me libre. El Señor nos libre de hacer ese tipo de cosas, de deshonrar a aquel. Y cuando tengamos la tentación de ser un descuidado, digamos, cuánto padeció el Señor por mí, cuánto le costé al Señor en la cruz del Calvario por mí, para que yo viva acá, para que esté dormido, para que esté como tranquilo, como mecido por la hamaca del enemigo, y en el mundo esté tranquilo sin hacer nada. Eso es simplemente una exhortación que viene primero a mí, ¿verdad? Pero él habla de transgresión, que es lo mismo de rebelión, pecado, que es lo mismo de fracaso, e iniquidad, que es lo mismo de perversidad. La transgresión es ser rebeldes ante Dios. Hermanos, tú y yo sabemos cuando somos rebeldes al Señor. ¿Estamos siendo rebeldes? Lo hemos leído en la palabra de Dios. El Señor nos ha hablado por su Santo Espíritu. Lo hemos sentido, ¿verdad? Nuestro espíritu nos ha dicho, hermanos, nos han hablado, y sin embargo seguimos empecinados. Mire, hay una palabra que él usa, que estos animales siempre, perdón, no estoy ofendiendo a nadie, pero digo los animales que están aquí en la Biblia. Mire lo que dice el versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. En otras palabras, no seas terco, no seas terca. En Santiago nos habla del caballo, que tienen que ser puestos unos frenillos para que puedan ser controlados. Nosotros a veces somos como la mula, como el mulo, como el caballo terco, y nos tienen que dar cosas para poder entonces nosotros entender. Eso es algo que la palabra de Dios nos dice que podemos ser. Entonces vemos la necesidad de salvación. Él había codiciado a la mujer de Urías, había adulterado, luego había planeado ocultar su pecado del embarazo de ella, y luego quiso hacer que, bueno, usted sabe la historia, pero al final él mandó a matar a Urías. Estaba en lo más bajo de su carrera, y fue el profeta Natán el que vino a decirle las cosas y a jalarle la oreja, y él se pudo dar cuenta. A veces nuestros hermanos son enviados por Dios a decirnos cosas, y nosotros somos más sabios que ellos. No me digas eso, que ya yo sé más que usted. Y eso es orgullo y es pecado. El Señor al soberbio mira de lejos, pero Él atiende al humilde. 1 Juan 1:8 nos dice, y leímos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y después dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En este versículo, David introduce un tema general. Él dice, bienaventurado aquel, cualquiera, cuya transgresión ha sido perdonada, cubierta su pecado. Fíjense que para cada situación de maldad, cada situación terrible, Dios tiene una solución. Para la transgresión, ¿qué hay? Perdón. Para el pecado, ¿qué hay? ¿Qué dice allí? Cobertura, muy bien. Y eso nos habla de la palabra que se usa para desnudez en el Apocalipsis, cuando dice que tú eres desnudo, yo te cubriré. Eso nos habla de que el pecado nos delata, y Dios nos cubre con su gracia. Pero también para la
iniquidad, ¿qué hay? No culpa. No quiere decir que no es que no lo has hecho, es que te quita la culpa porque la pone en Jesús. Qué preciosa lección del Evangelio acá. Pero hay la necesidad de salvación. En Cristo hay perdón, hay cobertura, hay absolución. Ahora, cuando David tenía el momento más bajo de su vida, cuando abundó el pecado en él, ¿qué nos dice Romanos? Sobreabundó la gracia, y eso no ha cambiado, hermanos. No doesn't matter. No importa cuánto estemos hundidos en un momento dado, la gracia de Él es suficiente para rescatarnos. Amén. Ahora, lo segundo es, versículos 3 y 4, lo que es las consecuencias de encubrir el pecado. Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay una consecuencia física por el pecado, por la parte espiritual. Si nosotros permanecemos en el pecado sin confesarlo delante del Señor siendo creyentes, nos va a venir también situaciones que se reflejan en nuestro ser, en nuestro rostro, en nuestra salud muchas veces. Ojo, no se confunda de que cualquier hermano que esté enfermo, como hay unas sectas por allí que dice que el que es de Dios no se enferma mucho, hasta que le empezaron a quitar un poco porque sus mismos líderes empezaron a enfermarse. Eso no es así. No toda enfermedad es producto de un pecado oculto. No. No y no. El mismo Job pasó por tremendas pruebas y fue enfermo de llagas, perdió y tuvo muchas pruebas que usted sabe, y no era por su pecado, era que Dios quería manifestar su gracia por medio de uno de sus siervos. Pero puede, y aquí nos dice, hay la posibilidad, como le pasó a David, que mientras cayó, ¿en qué sentido se cayó? En que no confesó al Señor. Él tuvo cerca de un año con esa bululú, esa revolución o ese pecado oculto, y tuvo que venir Natán para sacárselo, ¿verdad? Mientras cayó, sus huesos se envejecieron. Se sintió débil, se sintió en su salud, se deterioró. Y dice, en mi gemir todo el día. Era una lloradera constante. Pero el versículo 4 dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, que sintió el peso de la disciplina de Dios. Él no podía, nos dice el Salmo 51 que él, se pone implícito, es que después que él fue perdonado, entonces enseñaré a los hombres tu camino y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué dice entonces? Porque cuando estaba en esa condición, nadie se convertía, nadie seguía a David, que sabía que estaba en pecado. No estaba dando testimonio al Señor. Y eso nos llama a reflexión y nos da temor escuchar esto. Pero quizás él decía, el tiempo todo lo arregla. Eso pasa. Ya tú vas, pasa un tiempito, y pasa. Y así nos pasa a nosotros, ¿no es verdad? Muchas veces pensamos que eso nos va a pasar, pero el pecado está allí. Cuando el pueblo de Israel estaba tomando posesión de la tierra prometida, una cosa que Dios les dijo, ustedes van a tener bendición si me obedecen, pero si no, sabed que vuestro pecado os alcanzará. El verdadero creyente le va a reventar un momento dado, Dios llamándolo, primero lo llama de forma suave, después un empujoncito, después va a sentir el agravio de la mano de Dios sobre su vida. Ojalá que eso nunca ocurra, hermanos. Tampoco confundamos y hagamos doctrina de que todo el que esté enfermo, el que esté pasando por situación de un aspecto X, es porque está en pecado. No es así. Solamente el Señor sabe lo que hay en tu corazón. ¿Okay? Él puede leer exactamente lo que tú tienes y lo que está pasando por tu vida. Proverbios nos habla de no encubrir el pecado. En Juan 16:8 nos habla del Espíritu Santo, que Él convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Eso es al inconverso, ¿verdad? Pero también al creyente. Y luego en Efesios 4 nos dice a los creyentes en Cristo, no deis lugar al diablo. O sea que podemos dar lugar al diablo. Podemos decir, diablo, venga acá un ratico conmigo. Y nos prestamos con la boca a acusar a los demás o a cualquier cosa. Que el diablo puede actuar por medio de nosotros. Eso da temor. Recuerden que el apóstol Pedro
Jesús lo llamó Satanás, apártate de mí. Tengamos cuidado. Él dice, ni deis lugar al diablo en Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya lo comentamos. Y después dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podemos ser o contristar, podemos apagar, podemos disminuir, podemos obligar a un rincón al Espíritu Santo porque no podemos o no queremos que Él sea el dueño de nuestra vida. El Espíritu Santo es Dios. Cuando eso ocurre también dice, quítense de vosotros toda amargura. Hermano, la amargura es una muestra de que estamos dando lugar al diablo. Amargura. Después dice, enojo. Estamos todo el tiempo enojados. Ira. Gritería. Maledicencia. Y toda malicia. Esto es a creyentes y esto significa dar lugar al diablo. Y cuando estamos ocultando y teniendo en nuestros corazones cosas que nos alejan de la voluntad de Dios y de su bendición. Amén. Número 3 es la confesión del pecado. Lo vemos en el versículo 5. Dos palabras que si hablamos antropológicamente, o sea, tomando el lugar de un hombre, decimos, parece que Dios ha estado esperando que David dijera estas dos palabras. Pecado. Mire, y no sé si será irreverente y pido perdón por hacerlo si es así, pero Dios lo espera de nosotros. He pecado, Señor, y he pecado con esto. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo en este momento, mi hermano? Allí solito entre tú y yo, nadie se va a dar cuenta, entre tú y yo, hemos pecado. He pecado delante del Señor. Señor, muéstrame en qué he pecado, en qué te he fallado. Y si sabes qué es, confiésalo delante del Señor. Pide perdón. Y si está involucrada personas, seres humanos con esto, que siempre van a estar porque pecamos contra nuestro hermano. Cuando el hijo pródigo, pero estamos hablando del hijo pródigo, él se arrepintió cuando estaba ya con los cochinos y los puercos. Los puercos. Y él dijo allí, yo me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No, contra el cielo y contra ti. Cuando nosotros pecamos contra Dios, seguramente hemos pecado con nuestros hermanos. Así que tenemos que pedir también perdón. Y sabe que muchas veces son los hermanos los que nos han echado la cosa encima. Sin embargo, la Biblia dice que hay que humillarnos delante de ellos, con tal de tener nosotros, perdonarnos como lo hizo Cristo con nosotros. Ahora, ya no intenta él excusar nada ni disculparse. Y una cosa interesante es que si en el versículo 1 él hablaba, bienaventurado aquel. Ahora mire lo que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora él lo toma para él mismo. Es una cosa individual. El asunto de nuestra comunión con Dios no lo puede llevar nadie más. Ni el pastor, ni su papá, ni su mamá, ni su mejor amigo, etc. Es algo individual. Es algo que tenemos que hacer delante de Dios. Él lo decía, mira, es bienaventurado el que lo hace. Pero ahora lo está haciendo él mismo. Mi pecado, Señor, te declaré. Lo dijo por su nombre. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué preciosa lección nos está dando el Espíritu Santo acá. Y está al alcance de nosotros. Está al alcance de nosotros. Hemos fallado en servir a Dios. Nos hemos desviado de la senda que Él nos está haciendo. A veces ni nos damos cuenta. Pero por eso está la palabra de Dios, para alertarnos. Es como un semáforo en amarillo, ¿verdad? Hasta que viene el rojo. Y usted se pasa el rojo y le dan tremendo trancazo. Ahí es donde despierta. No esperemos que ocurra eso. El pecador inconverso, ¿qué necesita? Hechos 16:31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debe hacer el creyente pecador? Porque todos somos pecadores. Esto es algo diario que tenemos que hacer. Es si confesamos nuestros pecados. Si decimos que yo no tengo ese problema que el pastor está diciendo.
Bueno, la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y no está la palabra, la verdad no está en nosotros. Y podemos decir, Señor, examíname, ve qué tengo hoy. ¿Por qué no prospero? Yo quiero estar en gozo contigo, quiero sentir esa bendición de la buenaventura o bienaventuranza que todos sienten cuando Dios los ha perdonado. ¿Quieres estar tú en ese ejército de gente que Dios ha perdonado y sentir el gozo de la salvación? Pero ya finalizando, hay las bienaventuranzas del salvo. Usted el versículo 7 dice, tú eres mi refugio. Dios va a ser tu refugio. En lo secreto de tu presencia lo esconderás. Salmo 31 y 20. Colosenses 3 y 3 nos dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Con Cristo en Dios. Somos refugiados en la mansión celestial. Estamos en la presencia del Señor. Nadie nos podrá arrebatar de la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una bendición tan tremenda, hermano. Nosotros vamos para el cielo. Siempre me acuerdo del nombre de esa iglesia. Para adelante y para el cielo. Está por ahí cerca, ¿verdad? Estamos todos en el camino al cielo, no por nosotros mismos, sino porque Jesús logró para nosotros esa salvación. Luego el versículo 8 nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No te preocupes, Dios nos va a enseñar cómo debemos andar. Parte de eso, y solamente un poquitico, es lo que estamos viendo hoy en esta predicación, que la palabra nos está diciendo. No es la palabra que el pastor Gilberto está diciendo, ningún otro hermano. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y usted, ¿sabe por quién va a ser enseñado? Por la palabra. Pero ¿sabe quién le va a hacer ese clic? El Espíritu Santo. Primera de Juan 2 y 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero el versículo 8 dice, sobre ti fijaré mis ojos. Wow, eso es precioso. ¿Sabes qué? Dios tiene cuidado de ti. Dios te está, mira, como del cielo te ve y te dice así, mira. Tú estás en mi corazón. Alguien dijo en forma jocosa que si el Señor, Dios el Padre, tiene un refrigerador, una nevera allá en el cielo, pues tiene la fotico muy pegada ahí. Él está pendiente de nosotros. Él fija sus ojos en nosotros. Los ojos de Dios están abiertos de día y de noche. Él nos sigue. Somos sus amados. Hemos sido comprados a costo inmenso de la sangre de su Hijo. ¿Cómo no nos va a amar el Señor? Así que Él fija sus ojos sobre nosotros. El versículo 10 dice, al que espera en Jehová le rodea ¿qué? La misericordia. El versículo 7 dice, con cánticos de liberación me rodearás. Estas dos cosas para decir que el creyente no es triste. El creyente no está triste. Como siempre decimos en forma jocosa, los creyentes bautistas no somos bautristes. Los creyentes en Cristo somos alegres. Alegraos, versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Usted dirá, pero yo soy recto de corazón. Bueno, Dios ha hecho la obra en ti. Y eres justo porque has sido visto por medio de Jesucristo. Eres perfecto delante de Dios, aunque no lo eres. Se te ha imputado una impecabilidad, se te ha imputado inocencia. Porque no eres inocente, sino que el inocente murió por ti. ¡Qué tremenda! No lo entendemos, pero esa es la gracia de Dios. No a nosotros, el Salmo 115, por eso decimos, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. En resumen, número 1, hay necesidad de reconciliación. No importa cuál sea tu condición, tienes que reconciliarte con Dios. Tengo que reconciliarme con Dios. Número 2, hay consecuencias en encubrir el pecado. El que encubre su pecado no prosperará. Mientras cayese, envejecieron mis huesos. Número 3, hay perdón al confesar el nombre del Señor. Usted confiesa diciendo lo mismo que Dios dice del pecado, sin dorar la píldora, sin cambiarle el enorme. Señor, ¿es esto lo que estoy haciendo? Me considero cochino o cochina delante de ti por estar haciendo esto, Señor. No es digno de un hijo tuyo, perdóname, lo confieso. Y el perdón viene. Número 4, hay gozo en obedecer inmediatamente. Así que, alegraos porque el Señor nos ha hablado en esta mañana, me ha hablado a mí,
Me habló en la madrugada, me habla todos los días y quiero que siempre me siga hablando para que yo también pueda compartir con ustedes. 1, necesidad de reconciliación. 2, consecuencias de encubrir el pecado. 3, hay perdón al confesar. Y 4, hay gozo en obedecer.